Para todos tengan muy buen día. Vamos a tratar de explicar en los próximos minutos un fenómeno que hemos estado viendo no solamente en el Valle de Chicama, sino que estamos viendo en San Jacinto, estamos viendo en el norte, en las azucareras del norte, prácticamente en todo el Perú. En todo el Perú estamos viendo un problema y vamos a referirnos sobre lo que podríamos decir que es un problema cuando en realidad es una gran oportunidad. Vamos a hablar de ¿qué es esto? Está apareciendo en nuestros campos la flor de la caña. La primera cosa que debemos de entender es que realmente no es una flor. Cada una de esta parte de esta inflorescencia, cada uno de estos elementos es una flor. La suma de todas estas flores da lo que conocemos como una panoja o una inflorescencia floral. Vamos a hablar por qué la caña de azúcar florea. Vamos a comenzar con este tema. Bueno, la primera cosa que debemos de entender es que la caña de azúcar es una caña de días cortos para poder florear. La caña de azúcar no es original del Perú, no es original de América. La caña de azúcar se originó en el sureste de Asia. Tenemos la zona de Nueva Guinea, las islas Fiji, toda esa parte que se encuentra a otro nivel altitudinal de nuestro planeta fue donde por primera vez apareció la caña de azúcar. Dios puso que la caña de azúcar estuviera allá en esos lugares. A la conquista de los españoles, cuando ellos conquistan la zona de Filipinas, esa zona, encontraron de que había una planta que los nativos del lugar la utilizaban, machucaban los tallos, le sacaban los jugos, los ponían en un gran caldero y salía una solución que le servía para endulzar. Lo que hoy conocemos como panela, lo que conocemos como el jugo de la caña, era lo que los antiguos utilizaban para endulzar sus productos hace muchos siglos de esto. Los españoles llevaron la caña de azúcar en su proceso de conquista. En los primeros lugares aparecieron las islas del Caribe. Hay que recordar que los españoles llegan a lo que hoy es República Dominicana, ¿verdad? A la Hispaniola. Ahí siembran ellos el cultivo, se extiende hacia Cuba, se extiende a Puerto Rico, a todas las islas caribeñas, y luego es introducida al continente. Al continente entra a Centroamérica, entra al norte del continente, que fue la zona de Veracruz, México, y en el proceso de conquista Pizarro trae la caña de azúcar hacia el sur, y del sur entra por Perú y llega hasta Argentina. Los amigos o las personas de habla portuguesa, los portugueses que vienen en el proceso de conquista, traen el mismo producto hacia lo que hoy es Brasil. Bueno, entonces, número uno, entendamos que la caña de azúcar no es una caña oriunda de nuestra tierra, no es como el maíz. Número uno. Número dos, la caña de azúcar es una caña que debe de dar flor. Es parte del proceso, un proceso de toda planta. Una planta crece, una planta se va desarrollando, hace hijuelos, los tallos primarios, que son los tallos más viejos, bajo ciertas condiciones de excitación que vamos a entender hoy, la caña da como resultado que madura. Y una expresión de maduración es la flor de la caña. Todo tallo que florea es un tallo que ha culminado su proceso. La caña madura a través de expresarse a través de la flor de la caña. Bueno, ¿qué factores son los que gobiernan esta situación? Vamos a señalar que hay varios. Hay un tema que tiene que ver con la variedad. O sea, no todas las variedades florean. Hay ciertas modificaciones genéticas que hacen que algunas cañas florean y algunas cañas no florean. Entonces un tema es variedad. Hay un segundo factor que es primordial en esto, que son los factores climáticos. Factores climáticos.
Dentro de los factores climáticos podemos mencionar un primer factor que es el fotoperíodo. Es cuántas horas de luminosidad tenemos en cada día. Recuerden lo que les dije, la flor de la caña es una planta que florea bajo días de luz corto. O sea, cuando los días se están haciendo más cortos es cuando excita la caña para poder florear. Entonces hay un factor que se llama fotoperíodo. Hay un segundo factor importante dentro de los factores climáticos que gobiernan la parte del clima, que es la temperatura mínima. Temperatura mínima. Todos los días, desde que sale el sol, voy a poner esto como un ejemplo. Nosotros tenemos el horizonte, nuestro horizonte, realmente no existe un horizonte como tal. Tenemos un planeta que es una esfera, es una elipse, pero vamos a asumir que hay un horizonte. Entonces, desde el momento que despunta el sol, ¿verdad? Desde el alba, hasta el ocaso, ¿verdad? Esto que tiene por el efecto de rotación de la Tierra, digamos, uno ve que el Sol está pasando a través del horizonte por el cenit, pero somos nosotros los que nos estamos moviendo. En este proceso, desde que sale el Sol hasta que se oscurece, a eso es lo que llamamos fotoperíodo. Dentro de este periodo hay un momento, que es un momento crítico, que es cuando tenemos el Sol irradiando en el cenit, proyectando, digámoslo así, su haz de luz, proyecta directamente sobre una superficie que está acá, ¿verdad? Que podría ser muy diferente si el Sol, por ejemplo, estuviera acá, o el Sol estuviera acá. ¿Ya? Vean, por ejemplo, qué pasaría si el Sol, tipo 9 de la mañana, proyectara esto. Esta área que es afectada es muy diferente al área cuando está en el cenit. Y lo mismo pasa en la tarde. 4 de la tarde, si nosotros hiciéramos este mismo ejercicio, ¿verdad? Y proyectáramos el Sol acá, pues las zonas iluminadas son diferentes. Entonces, la intensidad de luz sobre una superficie dada marca también el resultado, como resultado, la temperatura. Entonces, podríamos tener nosotros las temperaturas máximas, ¿verdad?, que se pueden lograr alrededor del mediodía. Esa es la temperatura máxima del día. Y durante la noche, digámoslo así, durante el periodo que nosotros no tenemos luz, ¿verdad? Si hiciéramos esto como un reloj, las horas nocturnas, voy a poner que aquí ya no tenemos al sol, sino que tenemos a la luna, ¿verdad? Que tenemos a la luna, ¿verdad? Alguien podría decirme a qué horas es la temperatura mínima registrada. Podría decir, si la temperatura máxima se alcanzó al mediodía, pues la temperatura mínima se alcanzó a medianoche, pero no es así. La superficie de la Tierra ha quedado caliente por el efecto de la radiación. Entonces, durante la noche esa energía se está perdiendo. Al perderse esa energía, el momento crítico es antes del alba. O sea que la temperatura mínima se alcanza antes del alba. Bueno, así como el fotoperíodo va a ser importante dentro del factor climático para inducir a la flor, las temperaturas mínimas son importantes para inducir a la flor. La planta es un organismo que está vivo. Nosotros vamos a ver un video dentro de unos minutos donde mostramos cómo la planta está viva. Y la planta trabaja de día y trabaja de noche. Cuando las temperaturas mínimas están superiores a 20.8 grados centígrados,
cuando la temperatura mínima es superior a 20.8 grados, la planta está activa, la planta está trabajando. Temperaturas abajo de 20.8 grados, la planta comienza a entrar a una etapa de dormancia, la caña comienza, su metabolismo comienza a ser menor. Entonces, cuando la temperatura mínima es superior a 20 grados, al estar activa la planta, ella está funcionando, ella está demandando agua para poder hacer lo que se llama hidrólisis de la sacarosa y seguir creciendo, la planta sigue creciendo. Este factor es importante, lo vamos a ver juntos, cómo la temperatura mínima es importante. Hay un tercer factor en la parte climática, que es la heliofanía, o dicho en un peruano muy sencillo, es el brillo solar, o las horas de brillo solar. Yo puedo saber que existe un fotoperiodo desde, por ejemplo, si pusiera este ejemplo, desde las 6 de la mañana sé que el sol va a salir y se va a ocultar a las 18 horas. Voy a poner ese ejemplo. Esto cambia a lo largo del año, pero para que me entiendan, 6 de la mañana a 18 horas, esas 12 horas es el fotoperiodo. La heliofanía es durante esas horas que era de día, ¿cuántas horas realmente brilló el sol? O sea, hizo sobre un aparato que se llama heliógrafo, que es una pelota de cristal, se le coloca es como una lupa, que conforme el sol se va desplazando en el horizonte, en el cenit, va quemando una pequeña cinta de papel. Entonces ahí registramos cuántas horas realmente hubo brillo solar. En este momento, si nosotros vemos lo que está ocurriendo afuera, ahí estamos de día, pero está nublado, no hay brillo solar. O sea, sigue siendo de día, hay una luz indirecta, y si quieren vivir esta experiencia, salgan ustedes al patio mañana, si esto están viendo de noche, y pónganse bajo la sombra, en este caso, o bajo una cobertura de un techo que tenemos ahora como un cielo, panza de burro, y se van a dar cuenta que ustedes no provocan una sombra. O sea, no hay una sombra no hay sombra. Eso es una luz indirecta. Cuando ustedes provoquen una sombra, es que hay un brillo. Ese puede ser el brillo solar que está dando como un foco y ahora está proyectando la luz. Bueno, entonces, yo podría haber tenido 12 horas de fotoperiodo, pero a lo largo del periodo, a lo largo de ese tiempo, si nos hubiéramos topado nosotros con unas nubes, ¿verdad? Y hubiera habido nube en el cielo, entonces estas horas, vamos a decir así, de aquí para acá pudo haber habido un brillo solar, o sea, llegó la radiación directa que provocó sombra. En este periodo había una oscuridad, no había brillo solar. Acá hubo otro periodo de tiempo donde pudimos haber proyectado un haz de luz. Luego teníamos todo este momento que fue de penumbra, había nubes. Y de este momento a este momento pudo haber habido brillo solar. Entonces, el brillo solar es otro factor importante, como un factor climático que gobierna la inflorescencia. Cuando nosotros tenemos menos de 5 horas de brillo solar, es algo que gobierna todo un sistema de enzimas que están dentro de la planta que hace que la planta pueda inducirse a la floración. Entonces, vemos que hay un fotoperiodo, vemos que la temperatura mínima es importante, vemos que la heliofanía es importante. Hay un cuarto factor que puede ser un exceso de humedad
en el suelo. Ese exceso de humedad en el suelo, ¿cómo podemos explicarlo? Si nosotros ahorita nos imagináramos que esta planta está conectada al suelo a través de su sistema radicular, quiero que se imaginen que este es el suelo, este va a ser el tallo primario, este va a ser el tallo primario, aquí tenemos sus hojas, es un tallo, tenemos los entrenudos, la caña de azúcar. Otra característica que tiene es que las yemas, hay una yema en cada entrenudo, siempre son opuestas antenas, ¿verdad? Una está de este lado, la otra está opuesta. Una está de este lado, la otra está opuesta. Esto lo pueden ver ustedes simplemente acercándose a un tallo. Y dentro de esto, aquí abajo, ya tenemos todo el desarrollo del sistema radicular. Entonces tenemos las raíces primarias, tenemos las raíces secundarias, tenemos las raíces terciarias. Aquí está todo el sistema radicular. Bueno, la planta para trabajar, para hacer tejido, voy a poner este ejemplo. Imagínense que esta parte de la planta va a ser ahora un centímetro de tejido que se está creando. Esa parte se va a crear. Para que exista un tejido, tiene que haber un primer elemento que es una célula. La célula tiene que dividirse. Ahora se dividió y hay dos células. A ese proceso se llama mitosis. La división celular, ¿verdad?, que es la unión de varias células, forman lo que se llama un tejido. La unión de varios tejidos forman lo que se llama un órgano. La unión de varios órganos forman un aparato. La unión de varios aparatos forman un sistema. Y la unión de varios sistemas forman un individuo. Entonces, las células se tienen que dividir para que la planta haga tejidos, para que hayan aparatos. Está el aparato de circulación de la planta, tenemos el aparato linfático, tenemos el sistema radicular. O sea, todo esto es un sistema, es un individuo que se está creando. Pero cada uno de las células que van a formar nuevos tejidos, ¿verdad?, las partes más tiernas, para que eso exista, necesita la planta una fuente de energía. Y la fuente de energía se llama ATP, adenosín trifosfato. Y hay un elemento que se llama NADPH2. Estos son compuestos de un proceso que se llama glucólisis. Para entender la glucólisis, tenemos que explicar qué es fotosíntesis. La fotosíntesis, que es la que han escuchado todos y la que hemos aprendido en la escuela, fotosíntesis. Aprendimos que hay 6 moléculas de CO2, que es anhídrido carbónico. Ese es un gas que se encuentra en la atmósfera. Todo esto es atmósfera. Lo que nos está rodeando ahorita es nuestra atmósfera. El gas más común que existe es el CO2. Nosotros estamos inhalando oxígeno y estamos exhalando CO2. El CO2 la planta lo utiliza. Entonces, a través de los estomas de las hojas, ¿verdad?, se utiliza ese elemento que se llama CO2. Bueno, 6 moléculas de CO2 más 12 moléculas de agua. ¿De dónde obtiene el agua la planta? El agua la obtiene de la solución que está en el suelo. Entonces, a través del sistema radicular, la planta viene y absorbe el agua. Entonces, vimos que el agua entra a través del sistema radicular, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos agua en el suelo,
obviamente la planta no tendría de dónde tomar este elemento y por lo tanto la ecuación resultante, que debería ser la siguiente: la combinación de las moléculas de CO2 que entran en la hoja más el agua que está entrando en el suelo, por el suelo a través del sistema radicular, pasa por el sistema vascular, se une en la hoja, y dentro de un organelo que se llama cloroplasto, donde está una serie de antenas fotorreceptoras. Quiero que se imaginen ustedes una especie de embudo, ¿verdad? Una especie de embudo donde va a entrar la luz. La luz viene a través de fotones. Esos fotones son electrones. Esos electrones que están entrando en este embudo llegan a un centro. Ese centro está formado por ciertos pigmentos y a lo largo de toda esta antena fotorreceptora hay pigmentos. Hay un pigmento muy particular que se llama clorofila. La clorofila. Pero la clorofila no es la única. Hay xantofilas, hay xantomonas, hay carotenos, hay un montón de pigmentos. Importante es la clorofila para nosotros. De aquí viene una pregunta. Esta es una pregunta de primero de primaria. ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué las hojas ahorita son verdes? Si la respuesta que me dicen es por la savia, perdieron. Si me dicen es por la clorofila, perdieron. Las plantas son verdes porque ese es el color de la radiación solar que no absorbe, es el que refleja. La radiación solar, cuando esta luz viene, ustedes lo han visto aquí en el Perú, aquí donde estamos nosotros, es muy raro ver algo que se pareciera a esto. No tengo todos los colores, ¿verdad? Pero algo que se parezca a esto, ¿cómo se llamaría? Se llamaría arco iris. Ya. Imagínense ustedes, realmente esto es así. ¿Verdad? Nosotros traemos desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Todo eso es la radiación solar, eso es lo que recibimos nosotros del sol. Las plantas son excitadas a dos colores muy importantes. Uno es el azul, que es una longitud de onda corta, y otro es el rojo, que es una longitud de onda larga. Estas intensidades, estos fotones diferentes de distinta longitud entran a esa antena fotorreceptora que están en las células que están en la hoja. Entonces, utilizan azul, utilizan rojo, utilizan naranja, toda la gama. Pero hay uno que las plantas estas no necesitan, no son tan necesarias. Es el verde, entonces es lo que refleja. El albedo de la planta es verde porque no requiere tanta longitud de onda verde. Por eso es que la planta es verde, es lo que refleja. ¿Por qué las rosas son rojas? Porque la longitud de onda que está absorbiendo es todas menos una, la roja. La roja es la que refleja. Por eso las rosas son rojas. Bueno. Si ahora regresamos a la fotosíntesis y vemos que hay 6 moléculas de agua, 6 moléculas de CO2, 12 moléculas de agua en presencia de pigmentos más la luz, da como resultado la formación de una molécula que es C6H12O6. La primera molécula se llama fructosa y tiene un mismo arreglo atómico, pero espacialmente diferente de otra molécula que se llama glucosa. Tiene el mismo peso molecular, formado por 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno, 6 moléculas de oxígeno, y el resultado de esta relación es que ahora la planta
libera 6 moléculas de oxígeno y libera 6 moléculas de agua. Este es el agua que la planta transpira y este es el oxígeno que nosotros los animales, vamos a ponernos en esa dimensión, nosotros los animales, los seres vivos, aparte de seres humanos, los perros, las vacas, todos los seres vivos, que no son las plantas, que también son seres vivos, nosotros utilizamos oxígeno. Y el que nos da el oxígeno es la planta. Esto es lo que nos da el oxígeno. Bueno. Eso ocurre cuando se está dando la fotosíntesis. Y ocurre si existe luz. Dios hizo que esto sea perfecto. Dios sabe que la planta tiene que trabajar 24 horas, porque nosotros necesitamos, aunque estemos dormidos, estamos trabajando. Entonces, Dios hizo de tal manera en la bioquímica que él armó, que una molécula de fructosa y una molécula de glucosa, a estos dos son azúcares. Nosotros los llamamos azúcares reductoras, azúcares reducidas, o monosacáridos. La unión de dos moléculas de C6H12O6 forman una nueva molécula que es C12H12O6. H22O11 y libera una molécula de H2O. A este proceso es lo que se denomina como la formación de la sacarosa. Esto es la sacarosa. La sacarosa, si uno la mirara en un estereoscopio o en un microscopio, si ustedes agarraran el azúcar cristalizable, son cristales. Esta es lo que a nosotros nos interesa dentro de lo que es esto que es un objetivo. A esto le sacamos nosotros sacarosa, ¿verdad? Y esa molécula es cristalizable. Entonces, eso es la sacarosa, que viene en la formación de la unión de dos moléculas de fructosa y glucosa. Durante el día, la planta está trabajando y está formando glucosa y fructosa. La unión de estas dos, ¿verdad?, forma sacarosa, y como es una molécula de mayor peso, si nosotros regresáramos a la planta, podríamos decir que de las hojas, esa formación de sacarosa, que es en una reacción instantánea, esa sacarosa se mueve a través de los sistemas vasculares y va hacia la parte basal de la planta. Durante la noche, entonces esto ya con eso estamos aprendiendo que si yo tomara un tallo, ustedes pueden tomar un tallo y pueden ir al campo y se dan cuenta de que la parte más dulce del tallo está en los canutos de la parte de abajo, porque es donde se está concentrando la sacarosa. Pero de noche la planta necesita seguir trabajando. Lo que no les he contado todavía en esta historia es que a la glucosa y a la fructosa, que son moléculas energéticas, la planta entra a un proceso que se llama glucólisis. Y la glucólisis lo que hace es dar como liberación de energía, da como resultado la liberación de moléculas de ATP y NADPH2. Estas dos moléculas, estas moléculas que estamos viendo acá, les conté hace algún momento que eran moléculas ATP y NADPH, ¿verdad? Aquí se las coloqué, se las había colocado acá. Esas son las moléculas energéticas que utiliza la célula como combustible para poder hacer mitosis, para poder hacer diferenciación celular y división celular y elongación celular. Bueno, durante la noche,
Como ya no hay formación de fructosa y glucosa porque ya no tenemos luz, ¿qué pasa con la planta? La planta utiliza su reserva energética, que es la sacarosa, agarra esa molécula C12, H22 o 11, ahora le inyecta agua, lo que antes liberó una molécula de agua liberada en un proceso de transpiración, ¿verdad? Ahora viene, necesita agua más H2O y esto da como resultado la formación de C6, vamos a poner la plantita para acá, H12 o 6 más C6H12O6. Esto es fructosa y esto es glucosa. Y nuevamente, ahora esas moléculas en la noche, la planta viene, las lleva a un proceso que se llama glucólisis y da como resultado ATP y NADPH. Y eso es la fuente de energía nocturna para que la planta siga creciendo. Bueno, entonces, esto ocurre a través de ese proceso que se llama fotosíntesis, a través de lo que se llama hidrólisis de la sacarosa, que es esto, ¿verdad? La hidrólisis de la sacarosa. Y así es como funciona la planta. Así es como la planta está trabajando. Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Si yo entiendo cómo este organismo funciona y entiendo cómo ese organismo va a reaccionar a ciertas condiciones climáticas en variedades determinadas, en edades específicas, yo podría dar una explicación de por qué la planta algunos años florea y algunos años no florea. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre la explicación de lo que es el elemento fotoperíodo, la influencia en nuestro valle de la temperatura mínima, heliofanía, exceso de humedad y cómo esto puede dar como consecuencia que la planta haya floreado. Eso es lo que vamos a estudiar después de este corto mensaje de nuestros amigos.